robar. Es una orden genérica la que da Dios. No robarás, o no hurtarás, o no robes. Y la razón que no diga qué, cuándo, de quién y por qué no debemos robar, es porque el objetivo del mandamiento, hermanos, lo que Dios está muy interesado en que nosotros comprendamos y luego obedezcamos, es que no debemos robar nada de nadie, nunca, por ninguna razón. Así de fácil. No debemos robar nada de nadie, nunca, por ninguna razón. El mandamiento es un mandamiento exhaustivo. Y el Antiguo Testamento enseña eso porque como creyentes debemos confiar en la providencia de Dios. Debemos confiar en que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. De modo que esa confianza nos haga rehusar en que nosotros robemos cualquier cosa que sea propiedad de nuestro prójimo. Es decir, no tomamos gente que no nos pertenece, ni dinero, ni animales, ni tierras, ni ninguna cosa que no nos pertenezca. Yo no sé por qué ando más seco hoy que... Perdón. Hay días que amanezco más con un mayor problema que otros en cuanto a mi salivación. Este es uno de mis peores días en la semana. Muy bien. Decíamos, no nos apropiamos entonces de nada que le pertenezca a nuestro prójimo. Porque confiamos o debemos confiar en la providencia de Dios. El Antiguo Testamento enseña que robar es un pecado primero porque va en contra de nuestro prójimo, pero también porque va en contra de nuestro Dios. Es decir, si yo robo para suplir mi necesidad, es porque no estoy confiando en que Dios va a suplir esa necesidad. No estoy confiando en que Dios proveerá. Imagínense si Lupita no hubiera confiado, por ejemplo, en que Dios iba a proveer cuando tenía las deudas y cuando no tenía ni para comer, y si hubiera salido a robar. Sin embargo, ella demostró confianza en Dios, y esa es la confianza que Dios espera que usted y yo tengamos en Él. Que de la manera que ella pudo depender de Dios, nosotros podemos depender de Dios, hermanos. Amén. Eso es lo que debemos entender. Vamos a ver algunos ejemplos específicos de lo que no se puede robar según el Antiguo Testamento. Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Sí, gracias, Deide. Y la nueva versión internacional dice: el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, ¿qué va a pasar? Morirá. Será condenado a muerte o morirá. Fíjese. El secuestro, que es una forma de robo, estaba condenado en el Antiguo Testamento con la muerte. Hay alguien en Francia que está ahorita muy contento de que esta ley no se aplique hoy, al menos no en México, y no estoy hablando de Berna. Éxodo 22:1. Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Gracias. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. El ganado, hermanos, era la fuente principal de
productividad en el pueblo de Israel. De manera que si usted le robaba su ganado a alguien, le estaba afectando terriblemente. Por eso es que la Biblia dice, si tú te robas un buey o un toro, tienes que pagar el toro y 4 veces más. Es decir, había una reparación del daño equivalente al 500% o del 400% si se trataba de una oveja. Éxodo 22:2, ¿qué dice? Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Fíjese, Éxodo 22:2, si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Quiere decir que en un intento de robar, una persona podía perder la vida y el que lo matara no iba a ser condenado. Pero no se contrapone con el no matarás. No, porque cuando vimos el no matarás, vimos que hay casos en que la Biblia, no que justifique, pero que no está penalizado el acto de matar. Y ahorita vamos a ver en el siguiente versículo, hay una salvedad y hay una razón por la que decía, si alguien entra a robar y lo matan, esa sangre no va a ser en contra del que lo mate. Pero quiero que el punto que quiero que me quede, o que nos quede claro, es que alguien que iba con la intención de robar, iba por su cuenta. Es decir, iba arriesgando su vida, sabiendo que entrar a esa casa le podía costar y no iban a castigar al que lo matara. Éxodo 22:3. Pero si fuere el día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por seguro. Sí, en el 3 dice, si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Es decir, aquí nos queda, o nos debe quedar claro, porque está implícito, que cuando no se iba a culpar a alguien de matar a alguien que lo quisiera robar, es si ese alguien entraba de noche a su casa. En ese tiempo no había luz eléctrica. Cuando oscurecía, oscurecía. No sabías, no tenías la percepción de si tu misma vida estaba en peligro, y entonces por eso era permisible el infligir una herida que le costara la vida al ladrón. Si podías verlo, entonces no estabas autorizado o no tenías permiso, porque no se trataba de matar por vengarte, se trataba de proteger tu integridad. Ahora, aquí lo que se me hace muy interesante a mí, si el ladrón entraba de día y era sorprendido, no lo podían matar, pero sí pescar y reclamarle que regresara lo que se había robado. Si lograba escapar y después lo pescaban y ya no tenía con qué pagar porque ya se había gastado o ya había vendido lo que robó, entonces tenía que ser esclavo de la persona a la que había robado hasta que le pagara lo que se había robado. ¿Sí? O sea, si te agarraban robando, tenías que regresar, y si ya no tenías con qué pagar, pues lo siento, pues ibas a estar esclavizado a esa persona hasta que le terminaras de pagar. Sí podemos ver muchos más ejemplos, hermanos, en la Biblia, pero lo que quiero que nos quede claro es que Dios estaba en ese entonces, como le está ahora, muy interesado en proteger los bienes de todos, hermanos. Los bienes que Dios nos da son bendiciones que recibimos de Él. Y Dios está interesado en proteger esas bendiciones que Él nos da. Y cuando alguien violenta, cuando alguien se apodera de esas bendiciones, yo creo que los que hemos sufrido en carne propia esa situación, aparte
de la pérdida económica que pueda representar, o que de hecho representa, está el dolor de saber que ese tiempo que se invirtió, ese trabajo que se invirtió para conseguir esos bienes, en un momento alguien más se los lleve. Dios estaba interesado, repito, como lo está hoy, y por eso estas leyes tan severas en contra del robo. Finalmente, una cosa más muy importante en cuanto a guardar este mandamiento. Levítico 19:13. Dice la palabra de Dios: no explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Creo que el punto es claro. Quiere decir que si alguien trabaja para una persona que sea cristiana, ese alguien no debe preocuparse de que su trabajo no vaya a ser retribuido justamente y a tiempo. Un cristiano no explota a la gente que trabaja para él, hermano. Un cristiano no le retiene el salario a quien trabaja para él. Porque Dios sabe que la mayoría de nosotros dependemos de nuestro trabajo. Y si Él lo sabe, nosotros lo sabemos. Y si nosotros lo sabemos, pues no podemos hacer que esa persona que trabaja y que presta sus servicios para que a su vez nosotros tengamos nuestra fuente de ingreso, esté sufriendo. Por eso la Biblia dice: no retengas el jornal, no retengas el salario del que trabaja para ti hasta en la mañana. Antes había, por eso se llamaban jornaleros. Si terminaba la jornada se pagaba, si terminaba la jornada se pagaba. Pues estaba prohibido que le dijeran a alguien: vete mañana y mañana te pago. ¿Cómo si mi mujer me está esperando para que le lleve